Hola viajeros soñadores, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo y mi maleta, el espacio donde los mapas cobran vida y cada destino guarda una historia esperando ser contada. Hoy abrimos la maleta para viajar al corazón de Andalucía, a un pequeño pueblo que una vez al año se transforma por completo. Sus calles, sus vecinos, sus plazas, todo vuelve al siglo XVI para revivir un hecho histórico que marcó su identidad. Es como caminar dentro de una máquina del tiempo. Los trajes, los sonidos, los aromas y las emociones de otra época cobran vida ante nuestros ojos. Acompáñame en este viaje donde la historia se mezcla con la pasión de un pueblo que no olvida sus raíces. Prepárate para descubrir cómo una recreación puede convertirse en un auténtico viaje al pasado y quizás también en una forma de entender mejor nuestro presente. Así que ajusta bien la mochila, pon a punto la imaginación y vamos allá, viajeros soñadores. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Vamos a ponernos en antecedentes antes de dar paso a nuestros invitados de hoy. Estamos a principios del siglo XVI. Acaba de fallecer Isabel la Católica y su última voluntad era ser enterrada en el monasterio de San Francisco, en la Alhambra de Granada, ciudad simbólica por haber sido el último reducto del Islam en la península después de casi 8 siglos, pero además la reina castellana había quedado prendada de la ciudad andaluza que le parecía de singular belleza. Tras su muerte en Medina del Campo a finales de noviembre de 1504, se organizó el cortejo fúnebre para trasladar su cuerpo a casi 600 kilómetros de distancia. En su trayecto hacia Granada pasó por Mengíbar, nuestro destino de este programa, donde los días 14 al 16 de noviembre se celebra la recreación de aquel acontecimiento histórico. Conozcamos algunos datos más de esta localidad de Jaén. Nuestro destino de hoy tiene importantes monumentos, entre los que se encuentra la Torre del Homenaje, del siglo XIII, un baluarte de más de 25 metros de altura. La Casa Palacio, del siglo XVI, colindante con la anterior, que perteneció a los Ponce de León. La iglesia de Santiago Apóstol, también del siglo XVI, el primer templo de la localidad, posiblemente edificado sobre el solar de una mezquita. Y finalmente la Casa de la Inquisición, en cuyo dintel se observa el emblema del Santo Oficio. Todo ello unido a los hallazgos arqueológicos en el Cerro de la Muela, hacen de esta población un destino digno de ser explorado. Y ahora sí, nos vamos a las calles de Mengíbar para presenciar el paso del cortejo, pero lo vamos a hacer acompañados, y muy bien acompañados, de dos personas que saben mucho de esto. Paco Soriano, que es técnico de turismo, y Alonso Medina, que es guía de turismo, de ambos del Ayuntamiento de Mengíbar. Paco, Alonso, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenas. Muy buenos días, estamos bien. Pues muchas gracias por atendernos, por compartir con nosotros este rato de conversación. Vamos a hablar de esta recreación histórica que seguro que atrae a mucha gente que acudirá a Mengíbar. Así que nos vamos a poner en las calles de vuestro pueblo y ahora, Paco, descríbenos qué es lo que vamos a ver. Bueno, la recreación del cortejo de Isabel la Católica, este evento que se lleva celebrando en Mengíbar este año es el décimo aniversario desde que se hace. No sé si podemos denominarlo prácticamente como un pasacalles, pero sí un evento que une a todo un pueblo en torno a un evento histórico que se sucedió aquí en nuestro municipio, como es el paso del cortejo de Isabel la Católica, una vez fallecida, a su paso hasta llegar al convento de San Francisco de Granada, donde originalmente iba a ser enterrada hasta que la capilla real se terminaba de construir. Con lo cual, Mengíbar lo que se ve es una recreación completa de lo que fue ese cortejo, desde el mismo paso de la barca, donde comenzó a llegar este cortejo,
hasta terminar en la iglesia de San Pedro Apóstol, que es el final del trayecto, en la cual se hace una recreación completa, se vela el féretro de la Reina Católica y se queda en una noche entera en la iglesia hasta el siguiente día, tal y como sucedió realmente en el día real de todo el evento. Hay una alta participación de los vecinos, me imagino. ¿Cuántas personas toman parte en este acto? Bueno, la verdad que la recreación del cortejo va a cargo también de la Asociación del Paso de la Reina, junto con el Ayuntamiento de Mengíbar, y es un gran número de vecinos los que participan dentro de este cortejo, ya que quiere ser lo más fiel posible al hecho histórico, y como se tiene la documentación de todos aquellos que participaron, de tanto la familia real que acompañó a la reina, los clérigos que vinieron, los campesinos que abastecieron a todo este cortejo, incluso hasta los soldados reales que venían. Es un amplio dispositivo, podemos denominar, porque incluso hasta participan en estos jinetes montados a caballo, de la Asociación de Caballistas de aquí de Mengíbar también, músicos que tocan sus tambores roncos, marcando el paso también de este cortejo fúnebre, incluso carruajes antiguos en el que van cargados pues, de los pertrechos de aquella época que se recrea. Entonces estamos hablando que un dispositivo que puede perfectamente aglutinar más de 100, 150 personas, así echando números así por la parte alta, pues ya está a lo que se refiere el cortejo. Luego a lo que se refiere el día en sí, la gente pues de Mengíbar se echa a la calle, porque es cierto que se hace un mercado medieval, se hacen diversas actividades culturales que giran en torno al medievo en sí, y mucha gente pues de sus casas ya lo tiene asumido y sale vestidas con atuendos del medievo. De hecho, en la cena medieval que se celebra en la Plaza de la Constitución, se hace luego un concurso de trajes medievales en el que hay diversas categorías en las que salen ganadores a los mejores disfraces o a los más originales, y en el que se premia pues ese aspecto de meterse dentro del papel medieval que Mengíbar en aquella época, concretamente, si no me equivoco, en 1504 fue cuando sucede este hecho aquí en Mengíbar. ¿Cuántos años lleváis haciendo este mismo acto, Paco? Llevamos 10 años. Este es el 10º año en que se realiza el cortejo fúnebre. ¿Y qué distancia recorre el cortejo en la recreación? Porque hemos visto que prácticamente atraviesa todo el pueblo, yo creo que desde el exterior del pueblo, ¿no? Efectivamente, llega desde el paso de la barca, o como se le denominaba aquella zona de fuera, en la zona del Veredón, la zona del Piquillo, como aquí le denominamos, atraviesa esa zona cruzando la vía del tren, llegando hasta la zona del Matadero, y de la zona del Matadero ya se introduce por lo que sería la calle del Parque Municipal, como lo conocemos aquí en Mengíbar, luego la calle Sacramento Muñoz, y ya engancharía con la calle Real hasta llegar aquí a la iglesia de San Pedro Apóstol, a la Plaza del Sol, pasando por las principales calles, siguiendo casi al milímetro, podemos decir, aquel recorrido que en su día hizo este cortejo. Porque luego, efectivamente, ya cuando salió de la iglesia de San Pedro, pues fue su camino hacia Jaén, bordeando la ciudad de Jaén, a Alcalá Real, y ya llegando hasta Granada. La distancia aproximadamente, a lo mejor puedo equivocarme en algunos metros o casi, pero estamos hablando de casi unos 2 kilómetros aproximadamente que se puede realizar a pie a un buen ritmo. Es cierto que el cortejo comienza a salir a las 5 de la tarde y aproximadamente para las 8:30 está ya aquí arriba, la parte de la Plaza de la Constitución, la zona de la Plaza del Sol. Muchas veces, dependiendo también de la meteorología, este cortejo ha aligerado un poquito más su paso o se ha podido recrear un poquito más en la calle, pero no suele ser un cortejo que estuviéramos acostumbrados para hacer un símil, aunque no sea parecido a un cortejo de Semana Santa en el que los nazarenos llevan un paso más sosegado y va todo al compás del paso, sino que aquí van todos a la misma vez, al mismo compás todos, y es muy digno de ver porque esa sobriedad que marcan durante todo el camino, y luego encima el pueblo que está adornado al medievo, te mimetiza de momento con aquella época y te sobrecoge porque impresiona ver cómo estos soldados a caballo piden permiso para entrar en la villa de Mengíbar, cómo estos soldados también cargan ese féretro que está hecho a medida y siguiendo la estética del féretro de la reina que se puede ver en la Capilla Real de Granada.
toda la parte de la familia real con sus atuendos, los clérigos que también visten estos mozos franciscanos que están vestidos de esa forma, y estos campesinos con sus carruajes en la parte final del cortejo, son los que abastecen a impresiona muchísimo. Bueno, Paco Alonso, yo sigo haciendo preguntas y me parece muy bien que os vayáis turnando en las respuestas vosotros dos. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva la preparación de este acto? O sea, ¿cuándo empezáis a prepararlo? La verdad, mira, lo que es el tema de adornos en el ayuntamiento, concretamente comenzamos ayer. Ayer ya comenzamos a adornar la Plaza de la Constitución, todos los aledaños, y en estas 2 semanas terminaríamos lo que sería la adornación estética. De hecho, incluso hasta la asociación está preparando el Paso de la Reina, está preparando también, con motivo de este 10º aniversario, una exposición en la primera planta de la torre, a la que podemos vislumbrar, pues bueno, su historia, sus trajes y todo esto. Entonces estamos hablando que desde finales de octubre, ya lo que serían todas las gestiones para el tema de cortes de calle y demás, lo que sería ese dispositivo entre octubre y 1 de noviembre ya se suele preparar para que efectivamente mediados de noviembre, que es cuando se suele hacer este paso, ese tercer fin de semana de noviembre, concretamente el sábado, el tercer sábado de noviembre, pues esté todo listo. La verdad que conlleva por lo menos cerca de un mes y pico de preparación, y aunque ya el 10º, que ya, como que dice, ya has pagado ciertas novatadas y ya sabes qué cosas debes de hacer con antelación, pero lleva una preparación bastante grande porque, claro, hay que preparar el pueblo para recibir a tantísimos visitantes como se recibe ese fin de semana, porque encima se ponen de acuerdo, pues bueno, asociaciones de otros pueblos para venir a contemplar este cortejo, incluso también asociaciones de caravanas que quieren coincidir con este fin de semana aquí en Mengíbar para verlo, asociaciones de moteros también. Entonces hay que disponer el pueblo y dejarlo lo mejor que podamos para recibir a cualquier visitante. ¿Y tenéis una estimación de cuántos turistas suelen acudir a esta recreación? Hombre, estimación en número justo no te lo podría decir, pero sí es cierto que vienen muchísimos visitantes. Las visitas que tenemos aquí organizadas para ese fin de semana concretamente, hay dos pases el viernes por la tarde-noche, 2 pases el sábado por la mañana, porque es cierto que luego el sábado por la tarde se dedica solo exclusivamente al Paso de la Reina, y el domingo por la mañana también, que tenemos otro pase, están casi prácticamente ya completas, y son visitas guiadas de 35 personas. Esas son las que están apuntadas, pero luego, claro, luego se agregan más gente alrededor de esta visita. Entonces estamos hablando que ese fin de semana perfectamente los 2.000 y pico visitantes o incluso más podemos recibir en Mengíbar. A lo que se refiere el tema de visita guiada como tal. Luego, visitantes que vienen de fuera para ver el cortejo fúnebre, las calles no se pueden casi pasar del montón de gente que se agrega. Estáis muy cerquita de la capital, de Jaén, a algo más de 20 kilómetros, me parece. ¿Cuál es la procedencia principal de los visitantes? Aparte, supongo que los jienenses de la capital. ¿De dónde proceden las personas que van a ver esto? Bueno, principalmente vienen de todos lados de la provincia. Es un evento que, como ya hemos comentado, tiene mucha trascendencia. Este es el 10º año que se hace, con lo cual la población viene de distintos puntos de España, pero sin duda la más relevante de todas es del Jaén capital y de todos los pueblos de alrededor, que Mengíbar, al ser un punto tan privilegiado en su ubicación, que es el pueblo que está más cerca de la capital, no llega ni a 15 minutos, pues hace ser un punto estratégico perfecto para cualquier persona de la capital y de los alrededores que se quiera acercar a ver este evento. Y los personas... Sí, perdona, dime. Por agregar un poquito más de información que ha dicho Paco, es cierto que de la provincia de Jaén suele ser casi la mayoría de los visitantes, pero hemos tenido también en los últimos años mucha gente tanto de Madrid capital en sí, de Castilla-La Mancha, incluso hasta de Ávila, y bueno, de Madrigal de las Altas Torres, pueblo con el que estamos hermanados, pueblo donde nace la reina Isabel la Católica. Ha venido también mucha gente de allí para ver cómo honramos a la reina, porque básicamente, aparte de que se celebre este paso de la reina, sería honrar la memoria de esta gran mujer y de todo lo que hizo para España en sí. Y sobre todo también de la provincia vecina de Córdoba y Granada suele venir muchos visitantes también.
Vamos a hablar de los personajes que intervienen. ¿Cómo los escogéis? ¿Son siempre los mismos o van variando año tras año? Bueno, esto lo suele hacer la asociación, que es la que está a cargo de esta recreación. Y es cierto que la mayoría de los personajes, por ejemplo los principales, suelen ser los mismos, ya que también para darle la máxima autenticidad al papel en sí. Hay un personaje que, aunque parezca mentira, pero hace de la reina. ¿Y por qué digo aunque parezca mentira? Porque es cierto que se pasea un féretro, pero bueno, este personaje de la reina se hizo hace unos años una grabación en un estudio en el que este personaje recrea ese momento del testamento en el que ella misma va escribiendo el testamento de la reina Isabel, muy parecido, o podemos hacer una especie de símil con la serie Isabel también, en el que este testamento y este vídeo se proyecta tanto en la Plaza de la Constitución como en la Plaza del Sol al introducirse ya el féretro de la reina en la Plaza del Sol. Luego también hay un clérigo, que es el que está a cargo del cortejo, que es el que entra en el pueblo y el que está a cargo de este cortejo en sí, un soldado a caballo, que es el que pide permiso para entrar a Mengíbar, y esos personajes suelen ser casi siempre los mismos. Lo bueno que tiene es que desde que se empezó con este cortejo, estos mismos personajes no han cambiado por el hecho de darle cada vez más autenticidad y un peso en sí en la recreación. No que todos los años, si se tuvieran que cambiar, entonces hay que aprenderse papeles nuevos, hacer publicidad nueva en sí. Entonces, de esta forma se va manteniendo un poco lo que sería la línea estética de este cortejo desde que se creó. Hay un momento que creo que es bastante llamativo, que es ese desfile de antorchas, porque esto se hace por la noche, ¿no? Exacto, desde que, como suele comenzar a partir de las 5 y poco, entre que sale y no sale, desde allí de la zona del Verdón, donde está el paso de la barca, cuando ya llegan a la parte de Mengíbar, a la zona del pueblo en sí, van con una antorcha, todos los acompañantes de este cortejo, pues para ir iluminando el camino, porque claro, las luces se apagan, se deja todo lo más fúnebre posible a su paso, en su recorrido, para que sean estas antorchas las que vayan iluminando ese recorrido hasta llegar a la iglesia de San Pedro, que es digno de ver tanto esa zona, todo el ascenso por la calle Real hasta llegar aquí a la Plaza de la Constitución y a la Plaza del Sol, antes de entrar en la iglesia de San Pedro. Los personajes van muy bien caracterizados. ¿Los trajes de época son hechos ahí en Mengíbar? Sí, digamos que la asociación es la que pone al servicio de los participantes lo que es el vestuario. Yo, de hecho, participé 2 años en la recreación de este cortejo. Yo participé como tamborilero y es la asociación la que me dio el traje durante los 2 años que participé. Y la verdad que son unos trajes, tanto en mi caso como lo que pude ver en la propia recreación in situ del cortejo, perfectamente adaptados a la época, y verdaderamente parece que del 2025 que estamos pasa realmente a principios del siglo XVI, que es los años en los que se produce este evento, con una caracterización absolutamente fabulosa. Bueno, habladnos de esa cena medieval, dónde se realiza y, no sé, contarnos algo del menú, si sabéis qué va a haber para cenar. Bueno, el tema del menú es un poco curioso. Bueno, antes de nada, esta cena medieval se da en la Plaza de la Constitución, al aire libre, donde se utilizan tanto platos de barro como vasos de barro. Se intenta caracterizar al máximo. Todo aquel que quiera participar puede llamar al Ayuntamiento de Mengíbar y se puede apuntar, porque es cierto que esta cena tiene un número limitado de comensales, porque claro, la Plaza de la Constitución da para lo que da. Entonces, meter a lo mejor más de 300 personas en la Plaza de la Constitución sentadas, pues puede ser muy complicado. Es cierto que, bueno, a lo mejor 300 y pico, así 400 pueden coger, se pueden apuntar en el Ayuntamiento de Mengíbar. Y luego, durante la cena medieval, se realizan diversas actuaciones, pues bueno, donde hay danzas, donde hay bufones, podemos decir, y donde, bueno, también se realizan diversas acrobacias con el fuego y demás. Y es un menú muy característico porque, bueno, aquí que lo tenemos, el Paco que lo tiene lo puede decir también de lo que conlleva. Está inspirado casi al milímetro de lo que sería un menú medieval.
Sí, los menús, hay adaptado para todos los públicos, hay tanto un menú adulto como un menú infantil, y lo que se sirve pues son platos que pueden recordarnos perfectamente a esos tiempos antiguos de la Edad Media. Se hacen tantos aperitivos como plato principal y postre. Por ejemplo, podemos destacar pues, aperitivos pues, típicos como las aceitunas, salchichón, quesos, embutido variado, y luego el plato principal pues muy típico también de la zona como son las migas, unas migas que de hecho la denominan migas medievales de la Posada del Puente, o sea, tanto la denominación como lo que es el plato, pues recuerda perfectamente a esos platos antiguos que son tan tradicionales. Y, por ejemplo, el postre incluyen gachas, que también es algo como muy ya típico de la zona, también que nos recuerda a postres antiguos tradicionales de aquí de la zona. Entonces, digamos que es un menú no solamente perfectamente adaptado tanto para todos los públicos, sino también adaptado a los tiempos en los que supuestamente se recrea todo esto. O sea, que las coincidencias no son aquí por nada y todo está perfectamente atado al dedillo. Antes lo habéis mencionado, actividades paralelas que tienen lugar. Hablarnos un poquito más de esas otras actividades que se hacen en conjunto con esta recreación. Bueno, del tema de la recreación es cierto que es la actividad principal en sí, como quien dice la joya de la corona de este noviembre cultural, en el que Mengíbar celebra esta edición. El noviembre cultural lleva ya mucho tiempo celebrándose, de hecho 19 años se lleva celebrando, donde todos los días, casi todos los días de noviembre siempre hay alguna actividad. Vamos de conferencias, teatro, visitas teatralizadas también, presentaciones de libros, lecturas, por ejemplo, como la que tendrá lugar el día 5 de Juan Tenorio, o la presentación de la revista de la Asociación de Amigos de la Historia. Van también desde conciertos, todo lo relacionado en sí con el tema del Paso de la Reina, bueno, donde las actividades pues, se centran sobre todo en la Plaza de la Constitución, un escenario que se crea, donde hay actividades también con aves, donde se hacen acrobacias con aves rapaces también, y donde, el abanico es muy diverso, se hacen viajes culturales también, como Villanueva de los Infantes, se celebra también lo que sería la presentación de libros, como ya he comentado antes, y danzas renacentistas. Se intenta todo introducir dentro de este mes, que muchas veces nos faltan días para las actividades que hacemos, charlas también de la Universidad de Jaén que se hacen en la Casa Palacio, en el hotel. Entonces, hay una gran variedad que no solo se centra en este fin de semana, donde incluso, fijaros, el domingo por la mañana, el domingo 16, aparte de la visita guiada en sí, pues bueno, se celebra un bingo solidario también, que va a cargo de una cofradía aquí de Mengíbar, de la oración en el huerto, donde también hay una barra que está también a cargo de otra cofradía aquí en Mengíbar, y proyecciones de películas también. Entonces, es que te lo voy a decir así un poco porque, así de las que recuerde más eso de las actividades, pero es cierto que todos los días, desde que empezamos con la oración musical en la ermita del cementerio el día 1, en la ermita del Santísimo Cristo de la Lluvia, una oración musical que se hizo a la luz de las velas, ya son actividades hasta el mismo casi 30 de noviembre, creo recordar, Paco, que hay actividades. Exactamente, de hecho, nuestra labor, aunque principalmente nosotros participamos de forma tanto directa o indirecta en muchos de los eventos que se organizan, nuestra principal labor de trabajo se centra en las visitas guiadas, que en este noviembre cultural son completamente específicas y se hacen especiales para este evento, y hacemos visitas tanto el viernes 14 como el sábado 15 y el domingo 16, tanto en horario de mañana como de noche, y la visita teatralizada también, imprescindible. Entonces, digamos que nuestra labor, aparte de promocionar el evento, es también participar en él de una manera u otra, sin duda. Mengíbar es una población que podemos calificar de turismo histórico, porque hay que recordar que aparte del paso de los restos de la reina Isabel, tuvo una gran importancia en la Guerra de la Independencia, porque está muy cerca de Bailén, donde se libró una de las batallas más importantes contra las tropas de Napoleón. Contadnos qué se puede ver en Mengíbar, qué monumentos hay, Torre del Homenaje, la Casa del Palacio. Habládnos un poquito de lo que puede ver el turista que se acerca a vuestro pueblo.
Bueno, pues a colación de lo que has dicho de la acción de Mengíbar por la guerra de independencia, de hecho nos pilla ahora mismo aquí en la oficina de turismo, justo en esta sala donde tenemos esta exposición. Se cuenta un poco lo que fue el preludio a la batalla de Bailén, donde bueno, se derrotaría en Mengíbar por primera vez a los coraceros franceses, solo a la sección de los coraceros franceses, que no me malinterpreten nuestros vecinos de Bailén. En Bailén fue donde se derrota el ejército de Napoleón, ¿vale? Aquí solo fue nada más que a los coraceros franceses, una división de este ejército. Estas corazas de chapa, bueno, se expusieron en la Casa Palacio, donde Reding tenía su cuartel general. De hecho, todavía quedan vestigios de esta acción de Mengíbar que invitamos bueno, a todos los visitantes a que nos vean. Aparte de esta exposición de la Casa Palacio, como has mencionado también, la exposición de Eulogio Calleja sobre oleocultura, un verdadero homenaje a esta extracción del aceite de oliva desde los primeros tiempos hasta llegar a las almazaras casi más modernizadas. Y bueno, la iglesia de San Pedro Apóstol, una joya del Renacimiento. Y bueno, Paco, la torre, por ejemplo. Sí, desde luego nuestro ámbito de visita se ciñen todas en el casco histórico, porque es aquí donde Mengíbar tiene la suerte de contar con todos los monumentos principales en una misma plaza, que es la Plaza de la Constitución. Sin duda la tríada principal es la Torre del Homenaje, si empezamos desde lo más antiguo, un edificio histórico que se levanta sobre un antiguo torreón de una fortaleza islámica que había aquí en esta zona, una torre ya de época cristiana. Después nos vamos con la Casa Palacio, el actual y único hotel que hay en Mengíbar, que se levanta y se incluye dentro de una casa nobiliaria histórica del siglo XV, como te comentaba, y después esa iglesia de San Pedro, una joya del Renacimiento sin duda, donde en este caso, si estamos hablando de nuestra reina Isabel la Católica, pues es el último lugar donde para el cortejo y donde se celebra esa misa en honor a esta reina. Y aparte, en el casco histórico no solamente destacamos esta tríada principal, también está nuestra oficina, como ha dicho Alonso, la ermita del Cristo de las Lluvias, tenemos el cementerio, la Casa de la Inquisición y nuestro centro de interpretación de liturgia sobre la ciudad más antigua que encontramos en Mengíbar y de la que prácticamente nosotros pues, nos originamos, es decir, en nuestro origen, y que en ese centro de interpretación que está justo debajo de la Casa Palacio, con lo cual a los visitantes no les va a tocar caminar por esta zona, pues vamos a encontrar un centro de interpretación dedicado a esa liturgia íbera, esa primera liturgia original. Y luego por los alrededores destacamos también los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, el yacimiento del Arco de Augusto o el Arco de Jano, un arco de época romana, de la época del emperador Octavio, que es uno de los últimos grandes descubrimientos que ha hecho Mengíbar. En 2018 salió este arco y es una de las grandes joyas arqueológicas que hemos encontrado en esta zona, gracias también a la colaboración de la Universidad de Jaén, que ayudó con todos los proyectos. Habéis mencionado Iliturgi, la ciudad ibérica y después romana, que al principio no se sabía exactamente dónde podía estar, pero parece que ya hay una convención total, un acuerdo total de que realmente es la que está ahí cerquita de Mengíbar, ¿no? Efectivamente, durante mucho tiempo se pensaba que Iliturgi se encontraba en la ciudad, bueno, alrededor de la ciudad de Andújar, pero es cierto que, bueno, tras la excavación en los años 80 que se realizó en aquella zona, donde salieron las lobas de Maquis, que las podemos encontrar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en la Real Academia de la Historia, más aparte, la excavación que, bueno, la Universidad de Jaén ha hecho tanto en la ciudad íbera como las diversas catas que hizo la ciudad romana, efectivamente, sitúan a Iliturgi aquí en Mengíbar y no en Andújar como se pensaba. De hecho, la Administración Pública de Andújar efectivamente así lo corrobora, de que está situada aquí en Mengíbar, y podemos disfrutar de todas sus piezas arqueológicas, sobre todo especialmente de la parte de la ciudad romana, dentro de la Casa Palacio, ya que curiosamente estas piezas pues bueno, vinieron a parar a esta Casa Palacio, ya que sus últimos dueños, la familia de la Chía Casinello, eran los propietarios de ese cerro Maquis, y dentro de su Casa Palacio pues bueno, albergaron todas estas piezas que iban saliendo en aquella época. Y que hoy en día efectivamente la Universidad de Jaén ha datado, y gracias a esas dataciones también y al yacimiento arqueológico del Arco de Augusto, ese inicio, esa puerta de la Bética, y sobre todo gracias al estudio del miliario de la ciudad de Córdoba, de la Catedral de Córdoba, se pudo colocar aquí en Mengíbar ese inicio, esa puerta de la Bética, ese Arco de Augusto, en el que se han encontrado los cimientos de la base del arco. Un arco que podemos vislumbrar a la entrada del pueblo de Mengíbar. La rotonda de la entrada del pueblo de Mengíbar, conforme llegas de la autovía, puede haber medio arco
construido a una altura de 15 metros aproximadamente, que fue la que tuvo el arco de Augusto, y la moneda que la ciudad romana de Liturgia acuñó en su día. Bueno, aparece una deidad romana y justo por la parte de atrás, mirando hacia el pueblo, un jinete montado a caballo con una palma y en su base pone Liturgia, que fue la moneda que se acuñó aquí en su día, dando también importancia a esta ciudad romana que se creó aquí en Mengíbar. Habéis mencionado varias veces la Casa Palacio y sin querer hacer ninguna publicidad al hotel que ocupa este edificio, pero realmente hay que recalcar que es un edificio precioso. Efectivamente, la verdad que sí, Paco, el hotel es una maravilla. Sí, es que de hecho la Casa Palacio, la fortuna que tenemos, no es solamente la que hoy en día sea un hotel maravilloso incrustado en una casa histórica, sino que en ella habitaron importantes familias de ámbito internacional. Sin duda los Ponce de León son los primeros gran conocidos de la historia de la Casa Palacio. Los Ponce de León que vinieron a finales del siglo XV, compraron la casa y son los que realmente la empiezan a habitar y a rediseñar en un estilo renacentista. Y realmente son los que vivieron en la Casa Palacio hasta 1880. Año en el que viene esta familia de la chica Casinello, como comentaba Alonso, y son los últimos grandes propietarios, porque hoy en día la propiedad de la Casa Palacio no la tiene una familia noble, la tiene el ayuntamiento, que es el que lo compra en 2017 y es el que lo tiene hasta hoy en día y la va a seguir teniendo la propiedad de esta Casa Palacio, que no solamente es una joya histórica y una joya en la que encontramos esa colección romana de la ciudad de Liturgia, sino también por la importancia que ha tenido en el ámbito nobiliario y también actualmente con todas las visitas guiadas y sobre todo el hotel, que es el que le está dando la vida que sin duda se merece. Bueno, Paco, Alonso, nos habéis llevado de paseo por vuestro pueblo, nos habéis mostrado no solo los monumentos, sino también acompañado a esa recreación histórica, pero vamos a relajarnos un poco y nos vamos a tomar algo. Habladnos de cuáles son los platos más típicos. ¿Qué nos recomendaríais comer en vuestro pueblo, aparte, evidentemente, de ese maravilloso aceite que hay en toda la provincia de Jaén? Pues la verdad que sí, tú lo has dicho, ese maravilloso aceite que hay en la provincia de Jaén. Y bueno, aquí la verdad que recomendamos al visitante que se sumerja en los diversos bares que tenemos aquí en Mengíbar, que disfrute de sus tapas, de las tapas típicas de aquí de Mengíbar, y que ellos mismos descubran lo que es tradicional aquí en Mengíbar y lo que es más innovador, porque bueno, tenemos bares que van desde la cocina más innovadora a la cocina más tradicional, más artesanal. Entonces, cualquiera de ellos puede sorprender al visitante en todo, en platos, en su elaboración, en los diversos sabores que se mezclan. Platos tradicionales por en sí, como has comentado, pues el ejemplo ahora del invierno en sí, como Paco ha comentado antes, en la cena medieval, las gachas que son muy típicas de esta época, como postre, las migas también, ahora que ya los días comienzan a ser más frescos y sobre todo más lluviosos. Entonces, toda esa parte, toda esa zona de comida, embutido también de aquí de la zona, los chorizos artesanales también, esas morcillas, esa carne, muy típica de aquí, y sobre todo la verdura y las hortalizas también de aquí de las huertas de Mengíbar. Yo mi recomendación, como siempre nos pregunta, ¿qué bar nos recomiendas? Mira, cualquiera de Mengíbar te puede sorprender. Nosotros a los visitantes siempre les señalamos los bares en un mapa que tenemos aquí en la oficina de turismo y ya son ellos los que deciden ir a un sitio más tradicional, un sitio más innovador o deciden sorprenderse. Porque de hecho, en varias épocas del año se suele realizar también aquí en Mengíbar una ruta de la tapa, donde bueno, cada bar entra dentro de ese concurso haciendo una tapa principal. Y bueno, aquellos que completan esta ruta de la tapa, pues luego son premiados con diversos sellos también. Y eso atrae también a mucho turismo, ya no solo el gastronómico local, sino el gastronómico tanto de la provincia y como de alrededores. Como os he comentado antes, viene mucha gente de Córdoba, aprovechando ese acceso a la autovía y de Granada, que ponen a Mengíbar en su ruta como punto de parada, pues bueno, para visitar las grandes ciudades, pues la cercanía que tenemos con V de Baeza y Jaén Capital, o el paso que tenemos hacia la costa también, es muy aprovechado por estos visitantes que nos vienen sobre todo del centro y del norte de España, que deciden poner su punto aquí en Mengíbar, pues para disfrutar su gastronomía y sobre todo descubrir una historia que a cualquier visitante que viene le sorprende, que esta ciudad esté cargada
de tantísima historia por sus 4 costados, podemos denominar. Bueno, pero si nos sentamos a la mesa, ¿qué plato cogeríais vosotros? Algo de un típico de vuestra zona que dices, este plato es el que más me gusta. Bueno, sobre todo en verano la pipirrana, que hacemos también la denominada Olimpi pipirrana, podemos denominar como ensalada, ¿vale? Muy fresca, que va pues, con tomate, pimiento, huevo cocido de diga, mezclando también el atún con el aceite, el vinagre, y la verdad que es una maravilla. Y en invierno, la verdad que Paco coincidimos con las migas. Sí, sin duda. Con las migas y sobre todo con los pucheros tradicionales de nuestra madre y sobre todo de nuestra abuela. Bueno, el típico cocido de la zona, o las legumbres con las lentejas, cosas así, las habichuelas son de lo mejorcito ahora para el invierno. Bueno, pues con unas migas y con un cocido yo creo que vamos servidos, ¿no? La verdad es que sí, tenéis con fuerzas para subir a la torre. Yo creo que sí. Bueno, pues Paco, Alonso, solo me queda que hagáis una invitación a nuestros oyentes para que se acerquen a Mengíbar a disfrutar de vuestra localidad. Así que os dejo la palabra. Sí, bueno, obviamente no queríamos también desaprovechar la ocasión de invitar a todos los oyentes de este podcast a conocer Mengíbar, que al igual que nuestra ciudad de Liturgi es una ciudad que está en el enclave de 3 ríos principales, ese gran Guadalquivir al que se le unen sus afluentes como son el Guadalimar y el Guadabullón, un Mengíbar en la que sin duda la historia está presente cada año, y con nosotros, con las visitas guiadas que hacemos, prometemos a cada visitante conocer un rincón único de Mengíbar, cada uno más especial que el anterior. Damos la libertad siempre de elegir las visitas que quieran hacer, si quieren ver monumentos, si quieren ver arqueología, y sin duda, pues bueno, recomendar sobre todo Mengíbar como un enclave importantísimo dentro de la provincia de Jaén, no tan conocido a veces como otras grandes poblaciones locales como son Bailén, Linares, o las 2 ciudades patrimonio de la humanidad de Jaén como son Úbeda y Baeza, pero que sin duda no va a dejar a nadie insatisfecho, porque de momento, en todo el tiempo que llevamos explicando Mengíbar, de momento nadie se nos ha quejado, ¿no, Alonso? Efectivamente. De momento tenemos suerte. Tenemos suerte en ese aspecto. Pues que siga así. Paco Soriano y Alonso Medina, muchísimas gracias por habernos enseñado tantas cosas de Mengíbar, por habernos dado ganas de ir a visitaros, y os deseamos muchísimo éxito en esta bonita recreación que hacéis del paso de los restos de Isabel la Católica. Muchas gracias a ti, sobre todo por vender esta marca Mengíbar como nos gusta determinar a nosotros, y que bueno, que todos los oyentes pues tengan ese gusanillo y quieran venir aquí a Mengíbar a disfrutar de estas jornadas medievales que tienen lugar el 14, el 15 sobre todo en la tarde, y el 16, y bueno, y sobre todo descubrir la historia de Mengíbar a lo largo de todo el año. La verdad es que es un orgullo para nosotros, que somos de aquí del pueblo, enseñar la historia de nuestro pueblo, y enseñar un sitio donde nos hemos criado y donde hemos crecido básicamente juntos, casi de la mano, podemos decir, en todos los habitantes de aquí de Mengíbar, y sobre todo gracias al ayuntamiento y bueno, a las diversas asociaciones, que en este caso al Paso de la Reina, por esta gran recreación, asociaciones como Amigos de la Historia, que están potenciando aún más, bueno, con la Universidad de Jaén, como no podría ser de otra manera, la historia ya no solo arqueológica de Mengíbar, sino la historia en sí de cada monumento, de cada calle, de cada cosa que se descubre día a día en Mengíbar. Por lo cual agradecemos, y sobre todo agradecemos la visita a cualquier visitante que venga a vernos, y a ti por contar con nosotros para esta ocasión. No hace falta que os lo venda, porque lo bueno se vende solo, y Mengíbar entra dentro de lo muy bueno. Muchísimas gracias, amigos, hasta la próxima, y lo dicho, que tengáis mucho éxito y muchos visitantes. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Y así, viajeros soñadores, termina nuestro recorrido por este rincón de Andalucía, donde la historia cobra vida y el pasado se pasea entre nosotros con orgullo. Ha sido un viaje lleno de color, emoción y memoria, uno de esos lugares que te recuerdan que viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Si te ha gustado este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con otros viajeros soñadores como tú. Si tu plataforma te lo permite, danos un me gusta y envíanos tus comentarios, porque cada vez que nos escribes es como si nos estrecharas tu mano.
Y no olvides, cada destino, por pequeño que parezca, guarda una historia esperando a ser descubierta. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje, en otra aventura, en otro episodio de Yo y mi maleta. Hasta entonces, sigue soñando y sigue viajando.